Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco que puedan estar presentes hoy de modo virtual para dar inicio a un ciclo de actividades que estamos realizando desde la Universidad Nacional de General Sarmiento en conjunto con la Asociación Argentina de Democracia Participativa y la Fundación Freddy Chever. Nos propusimos, en un contexto realmente excepcional como el actual, continuar pensando, reflexionando e intercambiando sobre las experiencias de presupuesto participativo en nuestro país. Para eso pensamos en 3 encuentros y la verdad que la situación de aislamiento, de distanciamiento, permite poder organizar estos eventos de manera virtual y poder simultáneamente estar personas que están físicamente en países distintos, poder participar del mismo evento a la vez. Eso creo que fue una ventaja. Lo que tenemos entonces es este primer encuentro que lo denominamos Reflexiones para lograr un Estado democrático y participativo. En el evento de hoy nos acompaña Esvenia Blanc, que es directora de la revista Nueva Sociedad y representante en Argentina de la Fundación Freddy Chever. Nos acompaña también Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Yves Cavans, profesor emérito de University College London, consultor internacional sobre presupuesto participativo. La semana que viene, el 22 de octubre, tendremos un encuentro con municipios de la Argentina, donde ya nos confirmaron la participación más de 30 municipios, para poder conversar, intercambiar sobre el estado actual del presupuesto participativo. Y luego tenemos previsto un tercer encuentro en el marco de estas jornadas, que lo estamos pensando en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, sobre el presupuesto participativo en universidades. Es una particularidad que tienen algunas universidades nacionales en Argentina, que llevan adelante experiencias de democracia participativa y de presupuesto participativo. Además de estas acciones, entre otras, también estamos pensando en poder editar una versión en español del Atlas Mundial de Presupuesto Participativo, que es un atlas que se elabora de modo colaborativo y es coordinado por el sociólogo y consultor internacional Nelson Díaz. Quería así decir sobre el final que agradezco mucho el trabajo a Cristian Adaro, a Ángel Juárez y a Martín Mangas, que han dedicado mucho tiempo para pensar estas jornadas desde la universidad. A continuación, entonces, le voy a pasar primero la palabra al licenciado Pablo Bonaldi, que es el vicerrector en ejercicio del rectorado de la universidad, y luego les propongo el siguiente orden en el uso de las palabras. Primero, después de Pablo, ¿no? Primero Esvenia, luego Eduardo y luego Yves. Y al finalizar la última intervención, les vamos a pedir que puedan enviar, si es que así lo quieren hacer, consultas a través del chat de la transmisión en vivo que estamos haciendo por YouTube, y nosotros las vamos a remitir al panel y luego de algunas consultas vamos a cerrar la actividad. Entonces, Pablo, te paso entonces la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En mi carácter de autoridad de la universidad me toca dar la bienvenida y quiero expresarles mi agradecimiento a los panelistas por su disposición a participar. Este evento se enmarca dentro de un conjunto de actividades que la Universidad Nacional de General Sarmiento viene realizando como parte de las discusiones que se llevan adelante sobre presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un tema muy sensible para la universidad y sobre el cual depositamos
muchas expectativas. Aprovecho estas palabras de apertura para comentar que desde hace varios años la universidad viene implementando la práctica del presupuesto participativo con sus propios recursos, que cuenta además con un destacado equipo de investigadores que asesoran, producen conocimiento e impulsan activamente esta iniciativa. La propia universidad en la reforma de su estatuto decidió darle al presupuesto participativo un rango estatutario como parte de un modo de concebir la democracia hacia dentro de la propia universidad. Así que es para nosotros un motivo de orgullo poder estar realizando este panel, sobre el cual también tenemos altas expectativas. En un contexto muy particular como el que nos toca vivir, sabemos bien que las medidas de aislamiento, de distanciamiento, van a ser este año un poco más trabajoso. Llevar adelante el presupuesto participativo en la universidad, por la propia complejidad que supone generar espacios deliberativos y de trabajo común en este contexto, en un contexto de virtualidad y de interacciones mediadas por tecnología. Pero también sabemos que es un momento muy particular el que nos toca vivir por el impacto que la pandemia tiene en la vida de las sociedades. Sabemos todos que esta situación va a requerir de una mucho mayor presencia del Estado, y en ese sentido se va a hacer necesario dar algunas discusiones respecto de cómo el Estado recauda y cómo el Estado gasta sus recursos. Sabemos que esa es una discusión política que uno puede pensar para cualquier gobierno, pero confiamos en que en este contexto particular los límites dentro de los cuales se puede dar esa discusión pueden ampliarse y en ese sentido no solo sobre los modos en cómo el Estado recauda sus recursos, sino cómo los gasta y cómo decide dónde gastarlos, cuán democrática, cuán abierta, cuán participativa es esa decisión de cómo gastar los recursos. Nos parece que es sumamente importante. Así que, sin más, y volviéndole a agradecer a los panelistas, a los organizadores del evento, a Cristian, a Martín, a Ángel, por los esfuerzos para organizar esta charla. Sin más preámbulos, le doy la palabra a los expositores. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. También muchas gracias al otro Pablo por la presentación. Muchas gracias por la invitación al foro. Es un tema muy relevante. Yo no soy experta en el tema del presupuesto participativo. Para eso tenemos después dos ponentes que saben mucho más del tema. Pero me gustaría explicar, como representante de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Argentina, por qué la Fundación está apoyando trabajos, eventos, líneas de trabajo alrededor de ese tema tan relevante para la democracia. La Fundación Friedrich Ebert tiene una larga trayectoria en el tema participación ciudadana, especialmente en la reflexión, en el debate y también en el empuje del funcionamiento del presupuesto participativo acá en Argentina, pero también en otros países de la región de América Latina, incluso trasladando el tema a Alemania y a Europa. La Fundación tiene más que 30 años de presencia en Argentina y desde una mirada progresista promueve la democracia, o mejor dicho, su profundización y la justicia social. Trabajamos con una red de organizaciones políticas, sindicales, civiles, instituciones del Estado para impulsar temas tales como, por ejemplo, derechos ciudadanos, políticas de participación, políticas de género,
políticas para jóvenes, entre muchos otros temas. Y desde los años 90, particularmente en Rosario, la Fundación ha organizado encuentros y análisis para conocer y difundir esta herramienta tan importante para la democracia. Y a través de nuestra red de oficinas en América Latina, pero también a nivel global y con la sede en Alemania, vimos que importantes son nuevas ideas, buenas prácticas a nivel local para mejorar nuestros espacios públicos. Pues convicción, la justicia como objetivo, combinado con mucha participación democrática, todo ello encuadrado por la responsabilidad política, esta combinación suena como una receta de la cocina demócrata, socialdemócrata, de las ideas, y es casi demasiado simple para convertirse en realidad en los tiempos actuales de crisis global. Sin embargo, desde principios de los años 90, ha formado parte esa combinación de la oferta de políticas de diversas corrientes de las izquierdas en América Latina y que han tenido éxito en varios países de la región y que después fueron también llevados adelante por otras fuerzas políticas, conservadores, liberales. Si la democracia no produce resultados positivos reales, visibles, si está atrapada en procedimientos rígidos que fueron pensados y aplicados por élites distantes, entonces populistas a la Trump, a la Bolsonaro, llenan el vacío emocional que ha dejado la desilusión y la apatía. Vale la pena, justo en este año tan distópico, tan difícil, echar un vistazo a los acontecimientos locales exitosos para regresar a desarrollar conceptos de política contra la desilusión democrática. Entre 89 y 93 se eligieron alcaldes con mentalidad reformista que se tomaron muy en serio el concepto de democracia participativa en importantes municipios de muy diferentes países de América del Sur, Porto Alegre, Montevideo, Rosario, entre algunos otros. Y el mandato de los nuevos gobiernos en aquel momento comenzó, digamos, con audiencias públicas en las que los ciudadanos podían expresar sus deseos para la ciudad. El concepto del presupuesto participativo fue adoptado rápidamente por otras ciudades y si no me equivoco, hoy en día hay alrededor de casi 1000 municipios en toda América Latina, corríjanme después si esta cifra no es correcta, que practican presupuestos participativos. Debido al largo periodo de gobierno de las respectivas fuerzas de reforma en distintas ciudades, se pueden sacar conclusiones relevantes para la democracia en estos municipios en particular. Durante la década de los 90, entre otras cosas, se mejoró fundamentalmente el sistema de recogida de basura, de eliminación de aguas residuales en estas ciudades, ya que la eliminación de los agravios anteriores estaba particularmente cerca del corazón, por ejemplo, de los habitantes de estas ciudades. Con la presupuestación participativa, las ciudades suelen tratar de alcanzar varios objetivos. Entre ellos, obviamente, mayor participación de la población en los procesos de decisión municipal, desempoderar a políticos potencialmente corruptos, reducir el desperdicio de fondos, hacer que las políticas sean aplicables a los ciudadanos más pobres y menos representados, cambiar las decisiones al nivel de los y las afectados. Y la investigación es relativamente unánime. Los proyectos municipales orientados a los ciudadanos tuvieron un éxito especial en el Uruguay, en la Argentina y en Brasil. Y las razones de ello son las estructuras de adopción de decisiones locales más descentralizadas y el hecho de que el periodo de gobierno de las fuerzas de reforma fue lo suficientemente largo como para poder aplicar realmente los objetivos. Cuanto más externa y remota sea la promoción de los presupuestos participativos desde el punto de vista político, peores serán los resultados. Cuanto más fuerte sea el compromiso político de los líderes locales, más exitosa será la implementación de las demandas de los y las ciudadanas. Detrás de la política del presupuesto participativo a nivel municipal existe un impulso de cercanía a los ciudadanos que puede reavivar
el sentido de la comunidad y la unión. Puede incluso inspirar una pasión por la democracia frente a las crecientes cuestiones abstractas de política financiera y económica a nivel nacional. La desilusión democrática que se extiende en América Latina, pero ahora también en Europa y en otros lugares del mundo, incluso se puede hablar de una crisis en muchos países con la democracia, está vinculada a la alienación entre el Estado y la sociedad, o entre votantes y elegidos. Los asuntos del Estado son delegados, conformados y ejecutados por instituciones en las democracias representativas. No podemos permitir el sentimiento de que países o ciudades podrían ser gobernados sin los ciudadanos. Si la maquinaria de gobiernos no se engrasa con entusiasmo y procesos directos o espontáneos, inevitablemente se producirá una desilusión sobre las élites, sobre el sistema o los partidos como sus representantes. Lo que los ciudadanos delegan en el Estado también debe volver al punto de partida en forma de resultados concretos y reales. Los ejemplos de presupuestación participativa en la Argentina muestran que hay formas de participación directa efectiva que reducen la pobreza local o mejoran el sistema de salud o servicios públicos. También hay casos, o ejemplos de presupuesto participativo donde se han mostrado en ciertos casos una falta de respuestas por parte de la población. Enseguida viene el impulso a decir eso se debe meramente a la falta de interés de los ciudadanos, pero hay obstáculos a la participación que deberíamos incluir en nuestras políticas públicas. La falta de conocimientos especializados de ciudadanos en materia presupuestaria, la insuficiente competencia en el manejo de los medios digitales, un tema muy importante hoy día, las preocupaciones en materia de protección de datos, la falta de anonimato o los complicados procedimientos de registro en los procedimientos de participación en línea. Todos aquellos son ejemplos de obstáculos que se pueden eliminar con mayor o mejor información, educación, formación cívica, etc. Bueno, son solamente algunas ideas que seguramente vamos a debatir después. Herramientas participativas deben complementar la democracia representativa, pueden canalizar institucionalmente conflictos sociales y crear consensos. Bueno, muchísimas gracias. Son algunas ideas y por qué la Fundación Friedrich Ebert cree que esta herramienta democrática es muy, muy importante para nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación que me sirve de fantástica complemento a lo que yo pensaba decir, puesto que me parece que planteaste algunos asuntos de lo más interesantes sobre la naturaleza y la dinámica y las dificultades que presentan nuestras democracias representativas contemporáneas y la necesidad, como subrayabas, de complementar esas democracias representativas, no evidentemente de negarlas, pero de complementarlas con mecanismos participativos. Usaste varias palabras allí, cada una de ellas merecería una discusión que a lo mejor después tenemos tiempo de tener, no lo sé, directos, espontáneos. La cuestión de la espontaneidad y del espontaneísmo no deja de traer una cantidad de debates de lo más interesantes, sobre los que a lo mejor hay ocasión de decir alguna cosita. Yo voy a ser muy breve también, me parece que todos tenemos ganas de escucharlo ahí, de modo que lo que voy a decir va a ser absolutamente general también. Iba a arrancar bastante más atrás en el tiempo y en el espacio, para decir que la palabra democracia, que hoy sin duda pronunciamos con entusiasmo y como una palabra llena de bienaventuranzas y de posibilidades, y lamentamos, como dice Eugenia, los momentos de desentusiasmo democrático o aquellos momentos en los que percibimos una pérdida de una comprensión de las potencialidades que tiene lo que nombra esta vieja palabrita. Pero la verdad es que la palabra democracia, que es una palabra muy antigua, que es una palabra que tiene 25 siglos de militancia en los lenguajes políticos de Occidente,
no tiene 25 siglos de valoración positiva en los lenguajes políticos de Occidente, sino en realidad muy pocas décadas de valoración positiva en nuestra lengua política. La palabra democracia, como es público y notorio, la inventaron los viejos y queridos griegos, pero la inventaron en general para hablar mal de ella. La palabra democracia no es una buena palabra entre los griegos, o por lo menos es una palabra que les traía a los griegos muchos dolores de cabeza, muchas prevenciones, muchas sospechas, sobre todo dos sospechas que acompañaron, me parece, a la historia de la palabra democracia desde el siglo IV a.C. hasta el XIX después de Cristo, yo diría de modo bastante consistente. Por un lado, la sospecha de que estamos ante una forma de gobierno del bajo pueblo, de la plebe, de la chusma, de una chusma que o bien está animada por intereses prosaicos y particularistas y que no coinciden con los del bien común de la comunidad entendida como un todo, o bien es ignorante, despreparada, incapaz para hacerse cargo con competencia de los asuntos públicos. Esto está en los modos en que los antiguos griegos pensaban la democracia. El viejo y querido Aristóteles, sin duda el filósofo político más importante y al mismo tiempo más moderno de toda la antigüedad, ponía a la democracia en la lista de las formas de gobierno corrompidas, inadecuadas, injustas, que él no prefería frente a la mucho más preferible politeia, que le agregaba a la democracia un conjunto de instrumentos antimayoritaristas que corregían este lado excesivamente plebeyo, este lado excesivamente populista, este lado inconvenientemente asociado a los intereses del bajo pueblo. Pasa en el griego antiguo algo parecido a lo que pasa en nuestro castellano latinoamericano contemporáneo con la palabra pueblo, que es una palabra que sirve al mismo tiempo para designar al todo del cuerpo social y a una parte, específicamente la parte pobre de ese cuerpo social, que en todas las ciudades que conocemos, decía el viejo Aristóteles, son la mayoría, ¿no? Por lo tanto, en nombre del principio del pueblo, termina gobernando el populacho. ¿Qué problema? ¿Qué hacemos frente a eso? Incorporamos un conjunto de instrumentos que proviene de la tradición oligárquica minoritarista y entonces mezclando adecuadamente los instrumentos, valores y principios de la democracia, que es el gobierno de los pobres, y los principios, valores e instrumentos de la oligarquía, que es el gobierno de las minorías ricas, tenemos una república virtuosa, ¿no? Bueno, esa era la vieja idea de Aristóteles que traigo aquí a colación solamente para decir hasta qué punto esta palabra empezó a despertar sospechas y resquemores desde el momento mismo en que se empezó a articular en la historia de las ideas políticas, para no decir que además la palabra democracia trae siempre consigo la sospecha de la anarquía, ¿no? Menciono solo porque me gustó muchísimo el precioso último libro del historiador argentino contemporáneo Julián Gallego, que es un historiador que hace historia antigua pensando en los problemas de la teoría política y de la filosofía política actual, y que piensa los problemas de la democracia ateniense para pensar los problemas de las discusiones actuales en torno a democracia, república, populismo, etcétera, porque en efecto el principio de la soberanía del pueblo siempre planteó para los antiguos griegos y de allí en adelante, insisto, durante muchos siglos de historia, el problema del desorden, el problema de los desbordes, el problema de la incontención, ¿no? De esas muchedumbres siempre demasiado anárquicas. La verdad es que si vamos a hablar en trazos muy gruesos y estamos obligados por el tiempo a hacerlo, la palabra democracia solo adquiere verdadera carta de ciudadanía en la discusión teórico-política, filosófica, política y pública en Occidente, bien entrado el siglo XX. Bien entrado el siglo XX cuando tomada, colonizada, podríamos decir, por la ideología que corresponde a la tradición filosófica liberal política que domina nuestro pensamiento en este último siglo, empieza a designar un cierto sistema de reglas de juego y sobre todo un cierto sistema de elección de las élites gobernantes que gobiernan preservando naturalmente un conjunto de libertades fundamentales y de derechos humanos básicos de los ciudadanos. Es decir, en el siglo XX se le empezó a poner un gran signo positivo a la idea de democracia, al mismo tiempo que se convertía la democracia en una especie de oligarquía en la que al pueblo le eran reservados un conjunto de libertades y de derechos fundamentales y la posibilidad de elegir a través de su voto a quienes eran los representantes que deliberaban y gobernaban en su nombre, excluyéndolo de la posibilidad de hacerlo en nombre de el viejo principio que tanto había despotricado el viejo Rousseau contra él y que adquiere un lugar central en la reflexión contemporánea sobre la política a partir de los papeles del federalista
de Hamilton, Madison y Jay, que es el principio de la representación, ¿no? Que por mucho que los manuales de instrucción cívica de escuela secundaria nos presenten como el nombre del puente o del lazo que permite que el pueblo, a pesar de no gobernar en su propio nombre, de alguna manera se gobierne a sí mismo a través de sus representantes, Hamilton, Madison y Jay no dejan ninguna duda respecto a que el modo en que piensan la representación es más bien la de un hiato o la de un foso, en virtud del cual el pueblo no delibera ni gobierna ni un poquito, exactamente porque lo hacen en su nombre sus representantes. Lo cual ha puesto a lo largo del siglo XX como un desafío fundamental para un pensamiento que se quisiera más democrático y menos liberal, la pregunta que planteaba Svenja con mucho rigor, que es ¿cómo hacemos para volver un poco más participativos? ¿Cómo hacemos para complementar este lazo de la representación a través del aliento de distintas formas de participación popular deliberativa y activa? Siempre que digo participación popular me gusta poner estas dos palabritas, deliberativa y activa, que son dos calificativos que le añade cada vez que dice participación popular la gran teórica política canadiense Carol Pateman, que ha pensado estos problemas con mucha sensibilidad en un libro que ya es un clásico de estas discusiones, una gran crítica al pensamiento liberal político fuertemente inspirado en la filosofía de Rousseau y en la idea de una participación deliberativa y activa, es decir, una participación en las discusiones que vea convertida su propio resultado en políticas públicas efectivas desplegadas por los gobiernos de los representantes en las discusiones colectivas, ¿no? Me parece que esa es la discusión a lo largo de las últimas décadas, esa es la discusión que tenemos en mente cuando decimos democracia participativa, esa es la discusión que de algún modo ocupa una zona interesante, importante del debate público democrático en la Argentina post-83, donde la cosa ha oscilado entre un cierto polo, más presente en algunos discursos, en algunas tradiciones, liberal representativista, digamos, y otro cierto polo más amigo de la participación, de los lazos horizontales, de la posibilidad de idear mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan participar deliberativamente, activamente en los asuntos públicos. No hay duda que el presupuesto participativo es uno de esos mecanismos, es uno sobre el cual los compañeros, empezando por el propio Yves, que nos va a hablar ahora, y los compañeros de la universidad saben mucho más que yo, que se ha desarrollado a partir de las experiencias que comentaba recién Svenja en muchos municipios, etcétera, y que en la Argentina viene teniendo un desarrollo que nos tiene muy contentos y muy entusiasmados en un puñado de universidades, la experiencia del presupuesto participativo universitario, en la cual podemos decir con mucha alegría que la UNS me parece que ha dado un paso importante, incorporando experiencias anteriores, pero a su vez produciendo, me parece, algunas innovaciones significativas, son instrumentos útiles, adecuados, me parece, para fortalecer la democracia, para volver más democrática la democracia. Es cierto, y termino diciendo esto, que el actual contexto de emergencia sanitaria, el actual contexto de pandemia y de consecuente encerrona, plantea un conjunto de problemas teóricos para pensar, teóricos y prácticos para pensar los problemas de la democracia participativa en general y del presupuesto participativo en particular muy grandes. Yo creo que estamos todos de acuerdo, me parece además que se ha vuelto casi un lugar común de cuanto programa de opinión política podemos ver en la televisión, que desde el inicio de la pandemia hay en todas partes del mundo y en todas las zonas del espectro ideológico una demanda de mucho más Estado, una demanda de más participación del Estado, no solamente en la garantía de nuestro derecho a la salud, sino también en la regulación general de nuestra vida, en la regulación de la actividad económica, en el sostenimiento de los niveles de ingresos de los ciudadanos, etcétera, y que junto con esa demanda de más Estado aparece una pregunta que en la Argentina forma parte muy importante de la propia retórica oficial sobre el asunto, de la propia discursividad oficial y específicamente presidencial, una pregunta acerca de cómo hacemos para que esa mayor presencia del Estado en nuestras vidas sea al mismo tiempo la presencia de un Estado más democrático en nuestras vidas, ¿no? Me parece que ese es un gran asunto, porque en efecto el Estado puede estar presente en nuestras vidas de muchos modos, puede estar presente en nuestras vidas avisándonos por el teléfono celular que hoy a la mañana anduvimos en el metro con un señor que había dormido la noche anterior con una señorita que había tenido 39,2 y ese no nos parece un modo interesante de que cuiden nuestra salud ni de que se ocupen de nuestra vida, o el Estado puede estar en nuestras vidas de modo mucho más democrático.
entendiendo por esto dos cosas. Por un lado, un modo más respetuoso de nuestras libertades fundamentales y de nuestros derechos humanos básicos, y por otro lado, un modo más respetuoso de nuestra vocación por participar de manera deliberativa y activa en los asuntos que nos conciernen. ¿Cómo podemos generar formas de una ciudadanía más participativa a partir de esta situación que hoy se genera, no necesariamente o no solamente, o con muchas dificultades, en el marco mismo de la situación? Es evidente que la situación de encerrona plantea problemas grandes que todos tenemos muy claros, a las posibilidades de una ciudadanía participativa, de una forma activa de participación, que en la gran tradición democrática de Occidente supone el encuentro entre los cuerpos, supone los encuentros asamblearios. Tenemos que generar mecanismos que permitan reemplazar eso. Sabemos que siempre son, por lo menos, subóptimos, pero superada la emergencia sanitaria y a partir de las enseñanzas que ella nos deje como saldo, me parece que tenemos un gran debate por delante, y en ese debate nuestras universidades tienen que tener un papel fundamental. ¿Cómo hacemos para que a futuro, a partir de esta experiencia, habiendo aprendido todo lo que aprendimos de esta experiencia sobre la necesidad de más Estado en nuestras vidas, pero también de más democracia en nuestros estados, podamos construir los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, tanto en nuestras instituciones más primarias de trabajo, de participación, de discusión, como son nuestras universidades, como a la escala más general de los estados nacionales, y me atrevo a decir incluso más allá de ellos, ¿no? Y déjenme que termine con una cosa que digo muy emborrador, pero sobre la cual no puedo dejar de pensar en estos días o en estos meses, y que me parece que debe afectar también los modos en los que nosotros pensamos nuestra democracia y nuestros mecanismos de participación. Si algo nos enseñó la pandemia es, al mismo tiempo que los estados-nación son muy importantes, que los problemas que tenemos trascienden por todos los costados las posibilidades de los estados-nación de atenderlos. Sea que pensemos que el problema que tenemos es el COVID-19, sea que entendamos que el COVID-19 no es el problema que tenemos, sino el síntoma de un conjunto de problemas mucho más estructurales que tenemos, es evidente que esos problemas no tienen la escala ni los límites de los estados-naciones en el interior de los cuales hoy estamos procesando las soluciones que podemos darles, y que tenemos que encontrar mecanismos que tienen que ser democráticos y que tienen que ser participativos para alentar una gran conversación. Necesariamente, me atrevo a decirlo, aunque dicho así suena absolutamente fantasioso o grandilocuente, a escala planetaria. Tenemos que construir los mecanismos a través de los cuales la humanidad pueda pensar de un modo democrático los problemas que tiene y las soluciones a esos problemas, porque es evidente que con las ciudadanías de los estados debemos empezar, pero no alcanza. Creo que para pensar estas cuestiones y para ponerlas en práctica de modos originales, creativos, que vuelven siempre sobre sí mismos para interrogarlos críticamente y para tratar de mejorarlos cada vez, las universidades tenemos que cumplir un papel fundamental. Bueno, muchas gracias y lo escuchamos entonces ahí. Bueno. Buenas tardes a todos, todas, y gracias a Pablo, gracias Venia por... me gustó mucho tu enfoque, que poco existe en los debates sobre presupuesto participativo, que es darle un contexto político. Esa reflexión política nos hace mucha falta. Y entonces, si bien dices, no soy especialista, pues yo sí creo que ser política en la reflexión es muy importante. Y gracias, Eduardo, con tu perspectiva seculorum, y que nos permite replantear la democracia dentro de un debate mucho más amplio y que se necesita hacer y con una visión crítica. Eso está perfecto. Gracias por la invitación y valoro enormemente el hecho de que la General Sarmiento esté practicando el presupuesto participativo. Son de los pocos casos, no hay más de probablemente 10, 20 en el mundo, y la densidad en Argentina es importante, y esto es más una vez muestra que desde algunos países se está inventando democracia. Lo que voy a hacer es retomar algunas de las preguntas que hicieron en nuestras comunicaciones. Una que preguntaban es cómo lograr mayor presencia del Estado.
Creo que es una pregunta bastante importante. Y se pregunta después si a través de los presupuestos participativos se puede profundizar los procesos. Hay todo el tema también de modernización del Estado que quisiera poder abordar. Y después, probablemente, para el debate, que espero que haya preguntas, ¿qué es lo que no se debe digitalizar en los procesos, ya que estamos sumergidos de digitalización de nuestras sociedades, cada vez más virtual? Lo que voy a intentar hacer es retomar un documento que me pareció muy interesante, que son sus reflexiones sobre el funcionamiento del presupuesto participativo en Argentina, a partir del encuentro que han tenido muchos de los que están aquí. Y me puse a leerlo de nuevo y creo que nos aporta elementos sobre los cuales quisiera poder iniciar, ¿no? el diálogo. La primera idea se refiere a lograr mayor presencia del Estado. Y mi idea principal es que se tiene probablemente que pensar en reforzar cada eslabón de lo que serían, digamos, los niveles de gobierno, me voy a referir, y su relación con la sociedad, y las relaciones entre esos niveles. A nivel de la nación, a nivel central, seguro que pensar en un presupuesto participativo nacional, como ya se da en algunos países donde se discute parte del dinero público, que sea en Corea o en Perú, dio resultados bastante interesantes. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no pedir, exigir que haya recursos, por ejemplo, para discutir el famoso COVID, que hoy en día está capturado por una élite, por universitarios, cuando la verdad los que más resisten y que más necesidad tienen para hacer mejor lo que hacen es prácticamente pues los excluidos, el pueblo. Entonces un presupuesto participativo nacional sobre COVID podría ser interesante. Lo otro para discutir sería si no es necesario una ley nacional sobre presupuesto participativo para forzar los gobiernos subnacionales a implantarlo, porque como bien lo dice, son 60 municipios en Argentina, de los más de, no me quiero equivocar, de los 1000, ¿no? O más que existen. ¿Y cuántas regiones hay? Esa ley nacional está en discusión en varias partes del mundo. Me gustó mucho lo que proponen en el documento al cual me refería sobre un fondo de contrapartidas que pueda multiplicar lo que ponen cada de los demás eslabones. Y eso se ha dado en algunos países, por ejemplo en China, donde desde lo local, cuando hay una propuesta, se le va multiplicando por todos los otros eslabones y da una coherencia de gobernanza vertical muy interesante, muy limitada, muy chica en relación a China, pero en fin, como proceso más político es interesante. Y luego me tocó conocer la RAP, la red argentina de presupuesto participativo, apoyada desde el gobierno central, y eso era un lujo para en relación a las demás redes que pueden existir desde los gobiernos locales, desde la sociedad civil, desde soluciones mixtas. No hay una evaluación propia de la fuerza de las redes, pero haber perdido este instrumento es realmente importante repensar y probablemente saber en qué ministerio estaría mejor para que tenga más solidez, porque si murió donde estaba, hay una razón política, estaba con fuerza política, pero probablemente con fragilidad de estabilidad política. El segundo nivel para reforzar el papel del Estado en participación y para mí son los gobiernos provinciales. A diferencia de lo que se observa a nivel mundial, donde hay un buen número de gobiernos provinciales, se llaman provincias, ¿no? En Argentina, ¿cierto? Sí, son provincias, ¿no? Sí. Los gobiernos provinciales son mucho más ricos en términos de recursos, ¿no? En términos del recurso disponible, pues están ampliamente ausentes.
cuando la verdad, si van y ven lo que pasa, por ejemplo, que pasó en la provincia de Los Lagos, en Chile, o en Río Grande do Sul, hay experiencias latinoamericanas, en Ecuador, hay varias regiones, y creo que este eslabón, de mi punto de vista, podría ser portador de democratización, o sea, para multiplicar lo que pasa en los municipios, o para llegar a todos esos municipios bien menores en los cuales hay mucho menos acceso hoy a capacitación, a información, a debate. Pero ese es el eslabón para mí más vacío que yo veo hoy de mi lectura a 10.000 kilómetros. Entonces, con todas las capacidades de errores que me van a disculpar o culpar. A nivel municipal, para mí el debate es que cuando ven las tendencias que hubo en los últimos 30 años de municipios que eran para democratizar radicalmente la democracia, ¿no? Lo que pasaba en Porto Alegre al inicio, hoy lo que está ganando espacio, y lo dicen en su evaluación, en el libro que salió en 2018, es fundamentalmente gobernabilidad, de mejorar las relaciones entre un espacio político descreditado y por una población que no cree necesariamente en los partidos. Y probablemente un esfuerzo sería de poder radicalizar y no solo ampliar y multiplicar. Y lo otro probablemente es de tener un proceso de bola de nieve para que cada uno de los municipios de los 60 pueda pasar a una más y haga capacitación a que sea uno, pero por lo menos se pasaría a lo mejor a números un poco más amplios. Después hay un nivel que es el nivel más que llamo inframunicipal, tampoco está muy activo en Argentina, cuando la verdad lo que observo es que sí, en muchísimos países, puede ser en Camerún, en Estados Unidos, en fin, realmente en varios países, muchos de los presupuestos participativos no son municipales, son a nivel de parishes, de juntas parroquiales, como pasó en Cuenca, y es ahí que se está creando y reforzando nudos democráticos mucho más cercanos de la población. Y este elemento es bastante importante a considerar. Y democratizar el Estado probablemente pasa también por una mejor conexión con la Federación Argentina de Municipios, que yo veo bastante ausentes, cuando la verdad los veo activos cuando son llamados en otros espacios. Decía que uno de los temas para mí a nivel municipal, para profundizar los procesos democráticos, y para mí es el segundo tema que quería abordar y que abordan también, es todo el tema de la descentralización. Es decir, sin descentralización, ¿es posible tener un presupuesto participativo? Y mi respuesta es, se necesitan dos cosas, y creo que el ejemplo de Rosario es interesante, que fue, uno, desconcentrar, es decir, pasar a un nivel inferior las actividades administrativas, centros sociales, centros de barrios, pero tener anclas que son territorializadas. Y eso pasó. Ahí no se transfirió poder, fue desconcentrado las funciones del Estado. Y fue después que pasaron a descentralizar, pasando más poder para la gente a partir de esos espacios. Por ejemplo, las asambleas o hasta los consejos eran territoriales, pero la desconcentración permitió descentralizar. Y ese debate es a lo mejor un tema que podría ser, a partir de esa experiencia, muy importante. Pero el tema central continúa siendo cuál poder transferir en la descentralización a través del presupuesto participativo. Y veo aquí tres elementos que no sé hasta qué punto los tienen muy debatidos en Argentina. Uno es reforzar el poder instituyente de la gente. Veo que la mayoría de los procesos
que acontecen hoy en día son de democracia y de participación instituida. Quien decide de las reglas del juego es el gobierno local o los equipos técnicos. Pero la capacidad, como existía, por ejemplo, en Porto Alegre, en los municipios brasileños, que continúa, en muchos municipios españoles, es ese famoso autorreglamento. ¿Quién decide? Y ahí voy tomando la metáfora, ¿no?, de Rosa Luxemburg, es quién decide de las reglas del juego o de la música a la cual puedo bailar. Si no es en algún momento el pueblo, la gente, la plebe, como tú decías, Eduardo, que puede decidir dónde se hacen las reuniones, cuál es para qué va a ser utilizado el dinero, cuál es el ciclo. Hay momentos donde no vamos a hacer nada, etcétera, etcétera. Esta capacidad instituyente es un detonante, es bastante potente para quebrar la participación instituida. Entonces, el autorreglamento es uno, y el otro que van debatiendo en algunos de sus documentos son los consejos de presupuesto participativo. Es decir, el presupuesto participativo inicialmente no era nada más votar proyectos o priorizar proyectos. Era también elegir delegados, que a su vez podían elegir consejos. Se construía un contrapoder ciudadano. Bien. Y esto me parece en época de COVID, y son debates que se están dando también en otras, en otras esferas en las cuales participo, que cómo desde el gobierno, desde el Estado, puedo llegar al ciudadano y el ciudadano llegar a mí. El sistema de representación, y bien lo decían, y lo decía ahora, no llega hasta el pueblo. Entonces estoy mucho más en una perspectiva de que existía al inicio de la Revolución Francesa, en las primeras fases, que había delegados que hacían una rendición de cuentas a los que los habían elegidos. Todos los días mandaban cartas. Es un fenómeno extraordinario que la red Democracia DRD, Democracia Radicalmente la Democracia, ha trabajado, y en una forma interesante. Esos delegados, que a su vez pueden elegir concejales, elegidos durante las asambleas o por modalidades a discutir, podrían ser poleas de transmisión y llegar a grupos mucho más chicos, en los cuales la digitalización no sería tan evidentemente fácil. Quisiera abordar, Pablo, ¿controlas el tiempo? ¿Tengo cuántos minutos todavía? Dime. Si tenés por lo menos 10 minutos más para extenderte, sí. Miren, hicieron una pregunta que a mí se me hace muy interesante, que es la famosa digitalización. Y hoy hay una casi ecuación que dice COVID es el factor de digitalización. Y francamente, yo lo dudo totalmente. Creo que la digitalización de los procesos participativos y de la democracia virtual antecede al COVID. El COVID para mí es un acelerador. Pero miren, y ahí hablo precisamente del Cono Sur. Hay el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, y me tocó estar en el jurado de las buenas prácticas. Bueno. Y desde Córdoba, Argentina, desde Buenos Aires, desde Montevideo, desde Bogotá, antes del COVID, lo que más se colocaba como la innovación para ir al premio era la digitalización de los procesos. Momento, es una gran disculpa, pero hay una tendencia que viene de mucho antes, que es de eliminar la presencia, el debate, el disenso en todo lo que es de participación. Es nada más un acelerador y un buen pretexto para hacer una especie ahí sí de consenso blando sobre el tema. Entonces, quisiera aquí hacer una lista, pero a partir de la idea central, que
De mi punto de vista, ahí estamos con lo digital enfrentando un tema mayor de pérdida democrática. Y hay que ver como idea central lo que no se puede digitalizar. A partir del tema de la me han entendido, desdigitalizar los presupuestos participativos, que ha sido un tema que Lisboa, con el cual me tocó trabajar, ha comenzado a trabajar hace 2 años. Dijo, el gran enemigo es la digitalización, hay que desdigitalizar. Entonces, voy a proponer aquí, para el debate, qué es lo que no se tendría que digitalizar. Y lo debatemos. Primero, para mí, el voto. El voto exclusivamente en plataforma me parece un gran error, porque es un elemento ciudadano importante de encuentro y que va eliminando, de hecho, restando el poder a quien no practica el mundo digital. Estoy pensando en las personas ancianas, los refugiados, los migrantes, personas de baja alfabetización, personas que no tienen electricidad, en fin, es un tema serio. Y por lo tanto, estoy a favor mucho más de tener, si bien se puede tener plataformas, al mismo tiempo de tener sistema de voto presencial. Y ahí hay muchísimas innovaciones. Y veo que el presupuesto participativo está hoy como uno de los baluartes para el voto presencial y el voto con presencia directa, que sea en calles, que sea con unidades móviles que van de mercado en mercado para captar el máximo de voto y establecer diálogo con la gente, el voto. Otro elemento que no se podría digitalizar por lo completo es lo que llamo co-construcción de proyectos a partir de ideas y de propuestas. Muchas propuestas son muy débiles, se pierden fuerza, no tienen la fuerza frente a los aparatos de Estado con sus reglas, sus normas, sus planes, a veces ni votados. Y los territorios que han comenzado a hacer construcción, talleres para que quien tiene ideas próximas se pueda reunir para hacer proyectos conjuntos, no solo en el barrio, pero en un conjunto de barrio, como lo hizo París, dio resultados muy interesantes. Por ejemplo, no voy a los ejemplos que pasa el tiempo. Y esto permite evitar la fragmentación de los presupuestos participativos desde una democracia de proximidad para una democracia mucho más desde lo local, pero que articula varios barrios que tienen las mismas dificultades. Esto no se hace solo y veo la función en la co-construcción de los equipos municipales para juntar, ver la lista de las propuestas, de las ideas que antes de que las autoridades digan sí o no, van a organizar esos talleres. Hay una parte que puede ser de plataforma, pero también portadores de ideas y de proyectos, si se pueden reunir, está muy interesante. El tercer tema, y bien lo dicen en su documento, y no son los únicos, es ir hacia la gente. Que hoy hay que ir hacia la gente y no se va hacia la gente exclusivamente en el territorio virtual. Hay grupos que mencionaba, gente de los seniors, los migrantes, los discapacitados, portadores de capacidades diferentes, los indocumentados. Si no hay una acción proactiva para hacer reuniones donde están, no van a participar y eso tampoco se puede digitalizar. Lo otro, más bien, es tener también ciertos espacios para poder tener espacios deliberativos. Porque una de las pérdidas más importantes que veo con el espacio virtual es la pérdida de la voz. Porque si vamos recordando, la democracia era la voz y el voto. Hay escritos fantásticos a través de la historia sobre la democracia. Es la voz, la capacidad de escuchar y ser escuchado. Y en las evaluaciones lo que valoran mucho a la gente es
poder ser escuchado o tener la fuerza una vez de poder hablar en público. Y esto, a través de sus años, el presupuesto participativo lo ha permitido como elemento detonador de poder ir más allá. Por lo tanto, y esos espacios no es solamente espacio de voz, de expresión ahora, sino de espacio de deliberativos, donde tenemos ideas diferentes, pero no nos vamos a matar, vamos a discutir. Y esa capacidad de discusión, pues en los espacios virtuales tiene sus enormes límites entre los que son hábiles en esto y los que no saben expresarse y que necesitan hablar o hablar con silencios, etc. El quinto punto para mí que es difícil pensar en una digitalización completa es la rendición de cuentas. Hay toda una tendencia hoy para decir, ya pusimos los resultados, los votos, número de votos o los proyectos aprobados en la internet y que es suficiente. No. La rendición de cuentas es el momento, y hay escritos sobre democracia que lo hablan muy bien, el único momento de soberanía popular es cuando, en fin, no quiero citar demasiado aquí, pero es el único momento que se llama de soberanía popular o soberanía ciudadana, en el cual el electo o quien está en el poder viene a rendir cuentas. Y veo que las ciudades en las cuales la rendición de cuentas es hecha por los que están en el poder, ha dado una confianza mayor, ha llegado a mejor relación, y esto es también un elemento que puede complementar el buen esfuerzo de tener plataforma o sitios webs en los municipios completamente limpios, muy claros. Eso se debe hacer, pero, o hacerlo en los periódicos, pero ese presencial de poder hacerlo con todas las reglas de distanciamiento social en COVID es importante. Y lo otro es que también haya un momento de fiesta, y eso lo decía muy bien Montevideo, y si ven el libro que acaban de sacar para los 30 años, es muy lindo porque hace del momento de la entrega del proyecto o del programa un momento de regocijo, de fiesta, de aquecimiento, lo que se llama aquecer, de calentar la democracia. Y este momento presencial de fiesta, que puede ser una cosa sencilla, pero que nos digamos que comemos un vino o que tomamos una agua juntos, este momento de convivial hace parte de lo que se pierde. Y la importancia, y hay investigación sobre esto, y me ha tocado ver algunas y de coordinar algunas, el momento de apropiación de una obra de presupuesto participativo, si no hubo un proceso social de convivio, de apropiación emocional de la propia obra, pues difícilmente se mantiene, porque no es mío. El mío no es porque lo voté o porque hubo 3,000 pesos, no. Es un momento de apropiación humana, convivial, y esto diría que es algo importante. Voy a terminar con otro tema que habían planteado, que es el presupuesto participativo y la justicia espacial. ¿Cómo vincular lo espacial con lo virtual? Porque mucho se hace sobre la inversión de prioridades sociales, llegar a los más necesitados, pero poco hacia los territorios más olvidados. Yo diría, ¿cómo se llega a estos, ¿no? Y que va en el sentido de los objetivos de desarrollo del los ODDs, ¿no? Sustainable Development Goals, objetivos de sostenibilidad. Aquí lo que veo en la realidad argentina, lo poco que conozco a través de sus escritos o de mis comunicaciones con ustedes, es que hay pocos ejemplos donde se colocan más recursos de presupuesto participativo para los territorios que lo necesitan. ¿Sí? Es plano.
Pero miren, por ejemplo, van a París, de los 100 millones de euros, que es una brutalidad de dinero, hay 30 millones que son exclusivamente para los barrios llamados populares. Es decir, hay una inversión de prioridad, hay una inversión histórica de prioridades. Van a Cuenca, cuando comenzó, ya está en 20 años Cuenca, durante muchísimos años, y vivía en Ecuador, me recuerdo perfectamente del inicio y en los cuales participamos, varios de nosotros allá, y comenzó en las 21 parroquias rurales, no lo hizo a nivel urbano, donde había otros procesos democráticos. Hubo 1 millón por discutido, hoy es una brutalidad, pero el impacto sobre los espacios rurales del municipio ha hecho un desarrollo local de otra naturaleza. Entonces, esto es un tema. Y hay varias modalidades poco presentes, veo, en Argentina, pero que existen en N formatos, que es una asignación diferencial para no dejar a nadie, a ningún territorio atrás. ¿Cómo voy? Si tengo 100, dividiendo en una forma que respete las desigualdades espaciales. Ahí hay muchos métodos y uno de ellos es de tener criterios de priorización por territorios, con claves de repartición, que puede ser la proporción de gente abajo de un cierto nivel de ingreso, el nivel de vulnerabilidad, la proporción de los pobres, las necesidades básicas insatisfechas a nivel territorial, en fin, hay mucho. Para compensar la participación. Y esto ha tenido impacto bastante interesante. Y lo otro es trabajar exclusivamente en territorios menos favorecidos. Hoy hay una nueva generación de presupuestos participativos que son, por ejemplo, en los conjuntos de habitación social, donde se va votando cuando pagan la renta, ¿no? Este dinero se discute, como lo hacen en universidades, que son espacios institucionales. Y esto, en términos, por ejemplo, de mejora de condiciones de seguridad, de atención concreta para las personas de tercera edad en los espacios entre las torres de habitación, etcétera, ha dado resultados. Algunos hacen nada más en algunos distritos. Por ejemplo, en Jalisco lo hicieron en los distritos a nivel del estado, ¿no? De Jalisco. Lo hicieron en aquellos municipios más necesitados. Entonces, hay una modulación para trabajar para compensar lo que diría de fragmentación neoliberal, porque veo que hoy en día mucha de la participación es exclusivamente una expresión de modernización neoliberal. Es una modernización. Y cuando uno lo utiliza, te dice, no, nosotros somos los modernos. Ustedes desde la izquierda, bueno, desde la participación, son atrasados. Nosotros somos los modernizadores. Y entonces esta modernización neoliberal en el plan ideológico creo que es un obstáculo muy, muy grande. Y por lo tanto, darse la fuerza de decir, hay una modernización neoliberal que es un atraso y hay una modernización democrática en la cual se sitúa el presupuesto participativo. Pero sin hacer esa crítica, uno aparece, y he tenido, no insultos, pero críticas inmensas diciendo, ustedes son del pasado, la modernización es la plataforma Cónsul, la modernización es el digital, ustedes son obstáculo al modernismo, pero estamos en una teoría de modernización neoliberal en el cual la participación es una consulta, pero no una transferencia de poder. Entonces hay que estar muy claro. Y por esto, si no clarificamos cuáles son el presupuesto participativo que queremos, y ahí va mi crítica a bastante trabajos de los cuales hablábamos antes, sí estamos favoreciendo simplemente una modernización neoliberal en el cual se consulta sin atacar las desigualdades territoriales o sociales y sin hacer lo que se decía al inicio, que el presupuesto participativo era una triple inversión de prioridades
inversión de prioridades sociales, inversión de prioridades territoriales e inversión de prioridades políticas. Pero si no tenemos clara esos elementos de la triple inversión, podemos perfectamente con presupuesto participativo acelerar una democratización neoliberal lejos de lo que, Svenja, tú nos presentabas, que entiendo como otro tipo de modernización de los estados. Entonces, esta palabra modernización del Estado es muy ambigua en términos más teóricos, ¿no? Porque somos tantas veces acusados de ser atrasados y no modernos con el presupuesto participativo cuando estamos en los ambientes internacionales que solo quiero colocar esto. Bueno, fue más de lo previsto, me disculpen mi conocimiento limitado de Argentina en relación a todo lo que saben, pero en fin, me atreví desde mi cuartito aquí en Europa, que no es bien lo que me gusta más en la vida, pero en fin, así es. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yves, Eduardo, Svenja. La verdad que cada uno y cada una fueron abordando el asunto que nos convocaba en esta jornada desde distintas perspectivas. La verdad que la participación en el foro, en el chat del canal de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo, es muy intensa. Voy a tratar, si les parece, de hacer algunas de las consultas, elevárselas, pueden responder o tomar la palabra o acotar además o agregar algo, porque cada uno hizo una intervención y en algunos casos se citaron o hasta estuvieron de acuerdo. Quizás podemos utilizar estos últimos momentos de la jornada de hoy para poder hacer alguna aclaración o algún comentario adicional, pero y responder alguna de las preguntas. Entonces, si les parece, yo les voy a leer algunas de las consultas y se pueden ir respondiendo en el turno como vayan solicitando la palabra. Una de las primeras consultas es en torno a que hay una consulta, es que cómo o si se puede lograr una mayor participación, dado que en las experiencias actuales del presupuesto participativo suele participar entre el 1 y el 2% de la población de esos territorios. Hay una segunda consulta en relación a que si en momentos de pandemia, ¿cómo logramos una participación y un diálogo? Dado que entiendo que es difícil de juntar a las personas, ¿no? En ese sentido, también hay una consulta en relación a si el uso de estas herramientas tipo el Zoom, herramientas masivas que permitan a las personas vincularse, podría tener un impacto positivo en estos contextos para deliberar. Hay una consulta en relación a si el consenso en asambleas sin votos deslegitima el proceso. Y para no abundar, hay una consulta o idea que tiene que ver en que en general el presupuesto participativo destina la asignación de recursos, pero en general no piensa la obtención de esos recursos. En general es más una definición del gasto que de dónde obtener los recursos para luego hacer un gasto. Quizás ahí alguna reflexión sobre ese asunto. Bueno, si les parece, voy entonces dejando para que puedan ir tomando la palabra. Bueno, quizá vamos un poco en, ¿no? Como hemos hablado. Voy a tomar algunos puntos y después hay algunas preguntas que pueden seguramente contestar mucho mejor Eduardo y Yves. Pero la pregunta creo que a todos y todas nos presiona, nos preocupa mucho, es cómo logramos mayores diálogos, digamos, discusiones, debates, para nuestras preocupaciones en tiempos de COVID. Obviamente, cuando no tenemos esa posibilidad de encontrarnos en forma presencial, ¿no? Eso es, digamos, en
todos los niveles, digamos, de gobierno, de las organizaciones sociales, y obviamente también en el tema de los municipios y el presupuesto participativo. Yo creo que, bueno, es así un poco la situación, pero creo que las herramientas nuevas que existen, como la en cual estamos actualmente aquí, unidos y unidas, es como una pequeña herramienta que sí nos ayuda a por lo menos vernos, encontrarnos, ¿sí? Obviamente también es un obstáculo porque no es lo mismo para nada, pero yo creo que tiene mucho que ver con el hecho que dijo Yves, que pues la modernización no es solamente, digamos, no va solamente por el lado de qué bien usamos las herramientas, sino pensar quizá también herramientas, digamos, participativas nuevas, ¿sí? Que no vienen necesariamente de Google o de otros lugares así, de empresas multinacionales, sino para nuestros espacios democráticos, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos pensar un poco. Pero yo creo que mientras sí tenemos que tratar de vernos de forma virtual, discutir de forma virtual, y para eso, digamos, por lo menos hoy día tenemos las posibilidades. Hace 20 años no hubiera sido posible, entonces hay que ver también el lado positivo en eso. Y en un cierto momento el COVID se va a pasar, ¿sí? Entonces, todavía no digo es mañana ni en medio año, pero digamos, no perdemos de vista que no vamos a regresar a lo de antes, pero sí vamos a poder vernos de nuevo presencialmente. Yo creo que es importante, por lo menos, decirlo acá. Y sobre la pregunta, ¿cómo lograr mayor participación en, digamos, en los temas de las preguntas sobre el presupuesto participativo? Yo creo, algo que dije al principio, ¿no? Yo creo que también tiene que ser parte de la política pública activa de ofrecer mayor formación en ciertos temas. Cómo usar, digamos, cómo usar herramientas digitales, cómo entenderlos, también ciertos temas, digamos, abstractos. Yo creo que ahí los municipios, los gobiernos provinciales como nacionales tienen que ofrecer, quizá en conjunto con organizaciones sociales o también con una public-private partnership, ofrecer mayor formación para esto, porque es un obstáculo, creo yo. Es un poco por mi parte y dejo el resto en las manos de mis coponentes. Yo digo dos cositas, o una muy rápida, así lo podemos escuchar ahí. Tenemos pocos minutos y hay algunas preguntas muy específicas sobre el funcionamiento del presupuesto participativo, en lo que él tiene una larga experiencia. Tomo solo la última o penúltima, no recuerdo bien, pregunta que había leído Pablo, porque si no me acuerdo mal, fue un asunto que surgió en algún momento de la conversación que tuvimos hace un par de meses con Nelson Díaz. Y me parece que es una pregunta definitivamente muy importante. En el progreso hacia una sociedad más equitativa, más justa y al mismo tiempo más participativamente democrática, es evidente que el presupuesto participativo nos permite mejorar muchas cosas en el nivel de la aplicación de los recursos con los que se cuenta, pero no en el momento de la discusión sobre la recaudación de esos recursos, ¿no? Entonces digo solo dos cosas muy rápidas. La primera, tengo la impresión muy general de que el presupuesto participativo es un instrumento tanto más democratizador en las instituciones en las que no tienen muchas capacidades para discutir la fuente y los mecanismos de recaudación de sus propios ingresos. Quiero decir, las universidades tendrían poca capacidad para decidir si es sobre la base del impuesto a los ricos, del impuesto a los pobres, del impuesto a la soja o del impuesto al petróleo, que van a pagar los salarios de sus investigadores docentes, porque el presupuesto de las universidades es un presupuesto que viene asignado por una ley de la nación y que asigna de determinados modos fondos que la nación recauda por mecanismos que la universidad no decide. Entonces, ¿qué puede decidir la universidad? Y puede decidir cómo gastar, no cómo recaudar. Cuando uno, ¿no? Me parece medio casi ingenuo decirlo así de este modo, pero me parece que así la posibilidad de
discutir el problema de los recursos viene más por el lado de la aplicación que por el lado de la recaudación. En cambio, a nivel de la organización de un país, de una sociedad nacional, de un Estado, es evidente que las dos preguntas, y estoy tratando de acordarme, Pablo, pero casi juraría que esto apareció en algún momento al final del diálogo con Nelson, no me acuerdo muy bien, pero me parece que es un asunto muy importante porque, como nos han enseñado nuestros tributaristas de la UMS, algunos de ellos aquí presentes, aunque escondido atrás de su nombre, el problema tributario en un país no es solamente el problema de cómo se asigna el gasto, sino también el problema de cómo se recauda. Y me parece que lo que revela eso es que el presupuesto participativo es un instrumento fuertemente democratizador, pero que no puede funcionar aisladamente, o que no podemos suponer la panacea de una democracia participativa sin complementarla con formas también altamente participativas de discusión de un montón de otras cosas, entre otras cosas de la política de qué impuestos hay que cobrar, ¿no? Quiero decir, me parece que el presupuesto participativo es un flor de instrumento de democracia participativa para discutir ciertas cosas. No le podemos pedir que resuelva todas las injusticias de una sociedad, y me parece que sí, como hay que pedirle a una sociedad que sea más justa y más democrática, hay que inventar otros mecanismos también, ¿no?, para alentar la participación en el nivel de otras discusiones que es necesario que una sociedad tenga. Bueno, digo eso muy rapidito, así lo escuchamos los últimos minutos ahí. Yves, no te escuchamos, estás en silencio. No me acostumbro a esos métodos, pero en fin, ya. Miren, yo quisiera hablar de la relación entre esa dimensión fiscal y la dimensión presupuesto participativo. Es un tema muy interesante. Y hice bastante investigación sobre precisamente este tema con algunas publicaciones, y hay muy poco trabajo. Primer elemento es que el presupuesto participativo ha sido un terreno de capacitación sobre el origen de los recursos absolutamente extraordinario. Me recuerdo que los primeros cursos en Brasil, y en esa época era educador popular, que hacíamos era sobre qué es un presupuesto. Y solo esto es un primer paso antes de hablar de los impuestos, es decir, de dónde viene el dinero que estamos gastando. Esa percepción es altamente errónea o es muy insuficiente. Si le preguntamos a cualquier uno de nuestros familiares, oye, dime de dónde viene el dinero de tu ciudad, pues no va a ir muy lejos el debate. Y esto es el primer paso para una toma de conciencia. Y ahí sí, Svenja, tú tienes totalmente razón. Es parte de una visión grande del presupuesto participativo como pretexto pedagógico cívico. Así, y sobre la alfabetización presupuestaria, lo que llamábamos mucho así, alfabetización presupuestaria, a partir del cual se puede tener una toma de conciencia. Entonces, muy de acuerdo. Eso dicho, intenté ver en algunas investigaciones si había correlación entre presupuesto participativo y recaudación y aumento de la recaudación en español, o es portugués, recaudación de impuestos, ¿sí? Yeah. Y fíjense que en Porto Alegre, en los primeros años, la propensión a pagar tu IPTU, ¿no?, el predial, no sé cómo se llama en Argentina, el predial aumentó. Y los ingresos municipales, con pruebas, ahí sí tenemos pruebas, la recaudación fiscal fue superior. La recaudación de las empresas, a pesar de ser un partido que era en esa época del PT, aumentó. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba mucho más organizada, mucho más propensa a las inversiones que nunca. Otro ejemplo con números que están en una publicación es lo que pasó en Canoas. Canoas es un bello ejemplo en Brasil, alrededor de Porto Alegre, en el cual mensualmente, entonces no es un impuesto cualquier, mensualmente la gente pagaba más sus impuestos, lo cual daba
no solo un ingreso fiscal, sino una fluidez de las finanzas municipales, que hacía más fuerte la autonomía municipal frente a transferencias que no llegaban siempre desde el gobierno central si tú eres de un partido de oposición. En África, en las primeras experiencias, en Ficel, por ejemplo, en Senegal, pero en varias más, el presupuesto participativo fue un elemento determinante para pagar el impuesto rural, lo que se llama la taxa rural. Antes no había, pero en el momento en el cual vieron que este dinero no era para ir en los bolsillos de X, comenzaron a pagar. Del mismo modo, en países mucho más, hasta más difíciles, ¿no? República de Congo, Madagascar, sí hay una relación entre la incidencia sobre esto. En Senegal ahora están haciendo hasta comisiones de participantes para que la gente pague. Eso es un lado de la moneda. El otro lado es que hay varios presupuestos participativos que están relacionados con la propensión a pagar los impuestos oficiales, ¿no? Si lo teórico es 100. Y en municipios como Villa El Salvador en su época, que era la cuna de la autogestión y de la participación, Villa El Salvador en Perú, ¿ok? Y me tocó estar ahí. Había 10 distritos y los impuestos que tenían que llegar de cada distrito era 100, 80. En función de lo que entraba, el dinero teórico del presupuesto participativo era, si entró 80% de lo que tenía que entrar, era 80% de este valor, para educar sobre la relación. El movimiento ciudadano en México, ¿no? que inicialmente ganó Tlaquepaque, Zapopan, digamos, los municipios de la periferia de Guadalajara, hoy están en Guadalajara y en el gobierno del estado de Jalisco. Han comenzado su presupuesto participativo en un país donde los recursos municipales son ínfimos. Es esencialmente el Estado. Es un poco Chile, ¿no? En términos de redistribución presupuestal. Y hicieron un presupuesto participativo al inicio, que yo me oponía mucho, pero funcionó, que era para aquellos que pagaban sus impuestos, haciendo una redistribución, pero que beneficia al conjunto de la población. Pero ¿quién podía votar? Eran los que estaban en día de su predial. Este mecanismo hoy se diluyó, pero la cantidad de dinero que ellos pusieron a discusión fue grande. El propio PRD en Ecatepec hizo lo mismo. Complementó, gracias al presupuesto participativo, como un mecanismo de recaudación fiscal. Podría ampliar. Quería nada más dejar como punto de agenda un tema no trabajado, sumamente importante, que es, bueno, origen y fin, que no se puede nada más gastar, ¿no? Y con justicia social, todo lo que quiera. Quisiera terminar retomando el tema de la famosa participación, 1 o 2% participan, cómo llegar más, o que el subtítulo es qué legitimidad tiene, ¿no? Por lo regular, ¿no? Esto, ¿no? Pero eso es el subtítulo. Voy diferenciando dos cosas que insuficientemente se van diferenciando. Uno es presencia en plataformas digitales, no digitales, asamblea, foros, etcétera. Y el otro, el número de voto. Y son cosas, si ven la literatura o hasta los colegas que trabajan, muchas veces se ponen todo junto. Y creo que hay que debatir bien esto. Número de voto y quién vota. ¿Quién vota? Porque si son pues, los de los barrios más necesitados, no es lo mismo que si son nada más los que fueron al supermercado a apoyar sobre el botoncito, como lo vi en varias ciudades, incluyendo Argentina, donde eso ha sido el voto. Entonces, ese es un tema. El voto y quién vota, para ver la calidad de la participación y no solo la cantidad, que se me hace
insuficiente. Y lo otro es la participación en las asambleas, y hay un trabajo que estamos ahora haciendo con 4 equipos, ¿no? En el sur de Europa, porque la gente no participa más. Y fue súper interesante porque cuando uno ve toda la cadena de lo que es presupuesto participativo, desde las asambleas, desde los grupos de priorización de proyectos, desde el acompañamiento de obras, hay una serie, y ahí es interesante ver quién participa en dónde. Pero sumando todo esto, yo diría 2 cosas para responder a la pregunta. La primera, esto se hizo en Porto Alegre y lo hicimos recién en Molina de Segura, en la región de Murcia. Y había estadística suficiente. Lo que observamos es que cada año participaban 5% de la población. Pero cuando uno hacía los que participaron 1 año, 2 años o 3 años, sumando todos, pasa a 10%, porque la gente no participa todos los años. Y eso es otra dimensión que se tiene que apreciar para decir, no es 1 o 2%, muchas veces es mucho más porque no son los mismos. ¿Sí me explico? Y ese dato, Porto Alegre lo mostró por primera vez y es sumamente interesante porque ahí ya comenzamos a tener números un poco más interesantes. Eso no invalida en ningún momento de hacer un trabajo que no está hecho, que eso sí sería interesante en un trabajo más transversal, es identificar por qué hay municipios en los cuales la participación, por ejemplo, en Cascais, en Portugal, es superior al número de votos que eligieron el alcalde. ¿Ok? Escuchen. En Cascais, número de votantes superior al número de votos del alcalde. Bien. Entonces, todo es relativo. Consecuencia, por cierto, es que la señora que estaba a cargo del presupuesto participativo fue eliminada por el alcalde que hacía bastante sombra, ciertamente, a su afán democrático. Pero eso es la pequeña historia. Entonces, lo que sí nos falta es entender en los lugares donde la participación es de 15, 20%, dónde está y por qué pasa. Les dejo la inquietud como tema de, ya que estamos también, hay varios universitarios en esta mesa, para que lo pensemos un poco más. ¿Por qué hay ciudades donde hay una participación constante, no anualmente los mismos, pero con números expresivos? Hay que entender esos procesos. No los hemos investigado lo suficiente. Hay pequeños trabajos, pero nada transversal. Ya, y con esto voy terminando mis reacciones sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, Yves, Esvenia, Eduardo. La verdad que también siguiendo un poco la transmisión que estamos haciendo por YouTube, son muchas las preguntas, han quedado muchísimas preguntas por hacer. Y también creo que todos los que estamos participando nos quedamos pensando en muchas cosas. Así que desde la Universidad Nacional de General Sarmiento vamos a seguir impulsando, como había dicho al principio, nosotros este es el inicio de las primeras jornadas de presupuesto participativo. Vamos a estar la semana siguiente encontrándonos con quienes llevan adelante estas experiencias en los distintos municipios de la Argentina y luego, antes de cerrar el año, con aquellas universidades nacionales que también llevan adelante experiencias de presupuesto participativo. Así que les agradezco muchísimo la participación y el tiempo que destinaron para trabajar esta agenda que la universidad viene impulsando. Entonces, a partir de ahora, damos por terminada la transmisión por YouTube. Muchas gracias.